Ahora solo nos queda ver cómo podemos hacer cuando tenemos matrices booleanas. Primero definamos lo que es una matriz booleana. Vamos a tener una matriz booleana cuando los elementos de la matriz sean solo ceros y unos. Acá tenemos un ejemplo, una matriz A. En la misma forma que habíamos definido a las matrices anteriormente, definimos a la matriz A. En este caso es una matriz de orden 4 por 4. Igual, trabajamos de la misma forma con el orden, solo cambia el tipo de elementos. Acá podemos tener los elementos que pertenecen al conjunto B, que son los elementos 0 y 1, nada más. Esa es la única diferencia. Pero al tener solo estos dos elementos, podemos definir operaciones como en el conjunto del álgebra de Euler. Entonces podemos definir las operaciones OR y las operaciones AND de conjunción y unión que utilizarían las tablas que vemos aquí. Esta sería la tabla para la conjunción y tendríamos una tabla parecida para la disyunción. Estas son operaciones que ya conocemos. Entonces ahora solo nos resta ver cómo las aplicamos cuando trabajamos con matrices. Entonces, vamos a definir la unión de matrices, que va a ser simplemente en la aplicación de la disyunción. En este caso lo que vamos a obtener es una nueva matriz, a la que normalmente también la llaman la unión de matrices, la unión booleana o la adición booleana. El elemento de esta nueva matriz va a ser 1 cuando alguno de los elementos de la matriz A o B sean 1. Entonces, si en A encuentro un 1 o en B encuentro un 1, voy a poner un 1. Voy a poner un 0 cuando ambos sean 0 en la matriz A y en la matriz B. ¿Sí? Entonces acá simplemente aplicamos disyunción, elemento a elemento, y ubicamos eso en el lugar. Es más fácil a través de un ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá hago la disyunción elemento a elemento tomando los elementos correspondientes de la matriz. Acá tengo con el segundo elemento de la fila, acá trabajo con el elemento tercero de la segunda fila, acá estoy trabajando con el segundo elemento de la tercera, ¿sí? Acá trabajo con el tercer elemento de la cuarta fila. Entonces lo que hago es una disyunción, entonces solo voy a poner 0 cuando ambos sean 0. Si ustedes revisan, el único que da lugar al 0 es este, donde es 0 y 0. Todo el resto tiene algún 1 o ambos son 1, por lo tanto todo el resto de la matriz A o B sería un 1. Veamos ahora qué pasa cuando hacemos la conjunción de las matrices. Si tengo que hacer la conjunción de las matrices, voy a trabajar con el operador AND, ¿sí? Entonces, para conjunción de matrices vamos a poner un 1 cuando tanto el elemento de la matriz A como el elemento de la matriz B sean unos los dos. Si alguno de esos elementos es un 0, vamos a poner un 0. Eso es lo que nos está diciendo. Pasemos al ejemplo. Para las mismas matrices que teníamos A y B hace un rato, ahora lo que hacemos es ver, acá tengo 1 y 1, por lo tanto va el 1. Acá ya tengo un 0, otro 0, no pasa nada. Recién vuelvo a encontrar 1 y 1 acá, así que acá va el otro 1. Y todo el resto son elementos ceros y unos combinados o ceros y ceros, por lo tanto todo el resto de la matriz es 0. Entonces la matriz conjunción sería la que tenemos en este ejemplo. Veamos ahora qué es lo que pasa con el producto booleano, que es una adaptación del producto algebraico que hemos aprendido en la diapositiva anterior, pero adaptado a las operaciones AND y OR. Lo único que hago es cambiar la suma por la operación de disyunción y el producto por la operación conjunción. Esa es la única diferencia. Salvo que al aplicar las operaciones de conjunción y disyunción se facilita el cálculo. ¿Por qué? Porque el elemento C sub I J o C sub I K, como lo estamos definiendo en este caso, va a ser igual a 1 cuando encuentre el primer par de unos.
¿Se acuerdan que nosotros hacíamos el producto punto y íbamos trabajando elemento con elemento, elemento con elemento, elemento con elemento? Bueno, ese producto que llamábamos producto punto, lo que hacía era como calcular el valor del elemento que estaba en la posición 1, 1 si había trabajado con la fila 1, columna 1. El del elemento 1, 2 si trabajé con la fila 1, columna 2. Pero ahora es más fácil porque trabajamos en la misma forma, fila 1, columna 1, pero en cuanto encontré el primer par de unos, ya es suficiente para poner un 1, no necesito esperar, que eso es un poco lo que tienen aquí. Van a seleccionar una fila I, una columna J y las van a acomodar. Acá no es necesario que las acomodemos, simplemente las vamos a ir comparando elemento a elemento. Cuando encuentren el primer par de unos, van a poner un 1 en el elemento. En cualquier otro caso van a dejar el valor 0. Entonces, veamos en el ejemplo cómo funciona esto. Esta es de forma genérica. Tengo acá pares de elementos a los que les vamos a aplicar la conjunción y estos están unidos por la disyunción. Entonces, cuando encuentre un par de unos, ya es suficiente para poner el 1 en todo el elemento. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, recuerden que cuando hablamos de conjunción, esta sería la tabla, solo ponemos un 1 si ambos son 1. Cuando hablamos de disyunción, solo se pone 0 cuando ambos son 0. Entonces, acá tenemos 1, 1. Ya encontré el primer par de unos. Eso es suficiente para saber que todo este elemento va a ser un 1. Lo mismo tengo que hacer. Tengo que buscar dónde encuentro pares de 1. Acá encontré un par de unos. Acá va a ser un 1. Acá tengo un par de unos. También va a ser un 1. Entonces, cada vez que encuentro un par de unos, pongo un 1 en ese lugar. Esto sería que nos queda la matriz con un 1 en cada lugar donde tienen resaltado con rojo. El resto de los elementos serían ceros porque no hay ningún par de unos. Ustedes después pueden revisar que no me haya equivocado. Entonces la matriz que resulta de este producto booleano de matrices sería la matriz que queda acá. Entonces, cuando trabajen con matrices booleanas van a poder hacer 3 operaciones adicionales a las operaciones algebraicas, porque podrían trabajar con las matrices booleanas también haciendo operaciones algebraicas, pero perderían probablemente la matriz booleana, pero igual podrían trabajar en el conjunto de matrices no booleanas con el resultado. Pero para preservar la matriz booleana, las operaciones podrían ser la de disyunción o unión, la de conjunción y el producto booleano. En el producto booleano recuerden que tienen que aplicar las mismas reglas que hemos aprendido para el producto de matrices en cuanto al orden de la matriz, fijarse si es posible porque tiene que ser que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de segunda para que yo pueda hacer el producto punto y determinar el valor de cada elemento. Teniendo ese cuidado, vamos a poder realizar el producto. Y para la conjunción y la disyunción de matrices, es como cuando trabajamos con la suma, necesitamos que ambas matrices sean del mismo orden para poder hacer la operación. Cuando trabajamos con las matrices booleanas, va a resultar que si A, B y C tienen tamaños compatibles, me estoy refiriendo a tamaños compatibles a si es posible realizar el cálculo, dependiendo del orden de las matrices o no, cuando sea posible se van a verificar estas propiedades. La conmutatividad para la disyunción y la conjunción de matrices. La asociatividad tanto para la conjunción como para la disyunción de matrices. La distribución de la conjunción respecto a la disyunción y al revés de la disyunción respecto al producto de matrices, a la conjunción de matrices. Y finalmente, cuando sea posible, el producto booleano también va a ser asociativo igual que el producto algebraico común y clásico. Entonces, la asociatividad puede ser válida para cualquiera de estas operaciones siempre que sea realizable.